gracias por acompañarnos en este programa de entrevistas de Alma Plus. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, está cumpliendo 20 años y está inspirada en el pensamiento de Simón Bolívar, también en el pensamiento de los grandes luchadores de la independencia de los países que forman parte de esta integración. Su secretario general, Jorge Arriaza, asegura que este proceso es más allá que un simple proceso de integración. Y precisamente vamos a hablar con él. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Abraham. Comencemos hablando de Simón Bolívar. ¿Por qué el pensamiento de Bolívar es tan importante en esta organización, en esta unión entre nuestros países? Mira, nuestro continente latinoamericano y caribeño siempre estaba en disputa, desde su propia creación europea, por precisamente los colonizadores, los invasores europeos y nuestros pueblos indígenas. Una vez que logramos la independencia, la disputa fue con el Imperio Español, con el Imperio Británico, con el Imperio Estadounidense. Y con el Imperio Estadounidense, sobre todo a partir de 1823, con la doctrina de James Monroe, aunque ya era una idea originaria desde la creación de los Estados Unidos, que ellos dominarían lo que ellos llaman el hemisferio americano completo. Y Bolívar respondió inmediatamente. En el año 1824 ya estaba convocando el Congreso Anfictiónico de Panamá y luego se llevó adelante. La idea de Bolívar de una patria grande, de una nación de naciones de nuestra América, de un polo de poder que ayudara a equilibrar el universo de los países de esta tierra, es fundamental y está hoy más vigente incluso que hace 200 años, justo cuando están haciendo el mundo multipolar, que ya no dependerá solo ni de un polo como fue el de Estados Unidos y el occidente corporativo en estos últimos años, ni el mundo bipolar que se vivió en el siglo XX, sino que vamos a un mundo de múltiples polos donde hay que generar una convivencia y una coexistencia cuya resultante sea la paz, sea el desarrollo compartido, sea la seguridad. Bolívar vio a nuestros pueblos en una unidad, en una confederación, en una unión, en una liga perpetua, y así debemos nosotros seguir considerándolo, porque es el verdadero camino, incluso si lo queremos ver desde el punto de vista particular de cada país, el único camino hacia la independencia plena de un país en América Latina y el Caribe es la unión, es la integración. Si estamos divididos, si estamos fracturados, fácilmente los imperios de turno podrán controlar nuestros recursos naturales, nuestras decisiones políticas, económicas. Por eso solo la unión y la fuerza que podamos expresar en conjunto podrá garantizar nuestra autonomía real. ¿Qué puede ser lo más resaltante de estos 20 años del ALBA en nuestros pueblos? ¿Cómo ha sido impactado nuestros pueblos con esto? La Alianza Bolivariana demostró que hay una integración superior, que por eso el libertador Simón Bolívar nunca habló de integración, habló de unión, porque no reposa ni en las élites gobernantes, ni en las élites empresariales, comerciales, sino que reposa en los pueblos. Cuando tú dispones que un mecanismo de unión vaya directamente a darle salud a un pueblo, forme médicos para dar salud, haga operaciones, cirugías de la vista para darle visión a quienes la tenían negada por pobreza, como las cataratas, el pterigio, etc. Cuando tú buscas que el mecanismo de integración ponga la solidaridad, a la cooperación, a la complementariedad como principios absolutos y fundamentales, tú estás no solo apostando, sino demostrando que hay otra manera de aproximarnos y de unirnos en ese proceso de aproximación. Creo que el ALBA ha sido de un gran impacto. No hay un mecanismo que haya logrado tantos logros, sobre todo en lo social, pero además el ALBA tiene un gran sustento por desarrollar en lo económico. Somos 50 millones de habitantes, más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Podemos crecer además. Y el espíritu de la alianza, el espíritu de Bolívar, trasciende los 10 países que la conforman. Nosotros tenemos abiertas nuestras puertas del Banco del ALBA, de Petrocaribe, de la moneda única, del Sucre, la tenemos abierta a cualquier país de nuestra América y no descartaría yo incluso del sur global que quisiera incorporarse.
En este momento hay un ataque neoliberal en toda América Latina, pero específicamente 3 de nuestros países que son miembros del ALBA: Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Por qué razón estos 3 países son víctimas de estos ataques? Bueno, creo que lo que les une es precisamente que hay procesos políticos a contracorriente del imperialismo, que desenmascaran el imperialismo, que se desenganchan de la fuerza de atracción y de dominación del imperialismo, y en la propia América Latina y Caribeña. Entonces, para el imperio y su soberbia y su arrogancia, eso es inaceptable. Pero además, las posiciones estratégicas en Nicaragua, se va a construir en los próximos años un segundo gran canal interoceánico. Y ha sido un proyecto que ha estado allí por más de 100 años. Cuba, a pocas millas náuticas, bueno, fue fundamental cuando el mundo fue bipolar, resistió, y es un ejemplo de dignidad permanente y de desarrollo humano compartido innegable. Y Venezuela tiene todos los recursos naturales, toda la tabla periódica está en el subsuelo venezolano, además tiene diversidad biológica, tiene agua, una posición, una ubicación geográfica envidiable. Entonces, ellos tratarán de detener, porque en la medida en que nosotros no solo desarrollemos nuestros procesos nacionales, sino que nos unamos a partir de ellos, pues seremos más fuertes, como lo decíamos al principio. Entonces, por eso ellos van contra Venezuela, van contra Cuba, van contra Nicaragua, que sería neutralizar a la alianza, neutralizar al ALBA-TCP. ¿Eso es lo que le ha permitido a la alianza permanecer y resistir los ataques? De alguna manera, mira, cuando Gramsci decía que el látigo de la contrarrevolución servía para avanzar, el bloqueo contra Cuba, las sanciones contra Venezuela, las sanciones contra Nicaragua, incluso el maltrato de los gobiernos estadounidenses hacia el Caribe y los países que son ALBA Caribe, generan que nosotros tengamos mayor voluntad de unión, mayor voluntad de independencia, y es como un látigo, pues, el del bloqueo, que en Venezuela, por ejemplo, donde estamos, hace 6 años la producción alimentaria era importada fundamentalmente. Hoy en día se produce aquí, en el país. En Cuba, antes de la revolución, era prácticamente, la llamaban así, el prostíbulo de los soldados de los Estados Unidos. Hoy en día es un país digno, soberano, honesto, que está allí como ejemplo. Y la Nicaragua sandinista, bueno, imagínense que Nicaragua, mira, el general Augusto Nicolás Calderón Sandino, que es su verdadero nombre, le presentó un plan a Nuestra América para unificarse. Y ese plan se llamó el Plan para la Realización del Supremo Sueño de Bolívar. O sea, es allí unas ideas y unas fuerzas que nos unen y que son inaceptables para las fuerzas imperiales. El ALBA no solamente son los 10 países que en este momento la integran, sino también hay movimientos sociales. ¿Cómo es ese proceso de participación de los movimientos sociales dentro del ALBA? Eso ha sido un proceso interesante y hasta dialéctico, desde que en 2008, en Tintorero, aquí en Venezuela, en el estado Lara, el comandante Hugo Chávez lanza la propuesta. Porque a veces hay fricciones entre los movimientos sociales y sus gobiernos, incluso en nuestros países con revoluciones. A veces hay movimientos sociales que se declaran casi anarquistas, ¿no? Entonces pero la situación de nuevo del mundo, el látigo del imperialismo que está en declive además, ha hecho que los movimientos sociales y los gobiernos revolucionarios alcancen un nivel de sintonía, de armonización en este momento que no se tuvieron antes. Entonces estamos en pleno proceso. De hecho, los movimientos sociales suman al ALBA-TCP un documento unitario, una agenda mínima común de acciones, que es la Alternativa Social Mundial, donde hay acciones en materia financiera, de política y gobierno, en materia de vivienda, de alimentación, de salud, de cultura. Hay allí un plan que no surge desde los gobiernos, surge desde los movimientos sociales y lo ponen en la agenda de los gobiernos y de los pueblos del mundo para hacerlo realidad. ¿Esa es la razón por la que Palestina se ha convertido en un tema ALBA? Absolutamente. Miren, en la última cumbre que fue aquí en Caracas el 23 de abril, el propio presidente de Bolivia, Luis Arce, propuso que Palestina se incorporara como miembro pleno de la alianza. Eso está en estudio, porque, digamos, las normativas no lo contemplan, pero está en estudio cómo se incorpora, bajo qué modalidad se incorpora Palestina,
que tiene todo el sentido del mundo, y el presidente Maduro también, y cada uno de los presidentes y primeros ministros lo dijeron, pero el presidente Maduro con mucho énfasis: si el ALBA no está a favor de las causas justas y la causa palestina es el común sentir más latente en esta humanidad a la fecha de hoy, el ALBA no sería ALBA. Entonces Bolívar hubiese tomado su espada y hubiese ido a liberar a Palestina. Ahora, Siria es un país que es invitado especial por el ALBA, y esa figura, ¿cómo puede entenderse? Es como el equivalente a lo que otros cuerpos internacionales de integración llaman observadores. O sea, participan, pero no tienen el poder de voto, pues, pero incluso pueden proponer una decisión. Lo que no pueden es tomar las decisiones, que eso le corresponde. Pero los invitados especiales incluso es una de las modalidades bajo la cual pudiese incorporarse Palestina. ¿Y qué hace el ALBA para afirmar que se consolida como fundadora del nuevo orden mundial? Mira, cuando Hugo Chávez y Fidel Castro en el año 2004, el 14 de diciembre, firman la declaración conjunta que le da vida al ALBA, en ese momento la Alternativa Bolivariana para las Américas, se llamó así en principio, ya estaban previendo un orden internacional multipolar. Y esa acción misma ya era una señal para el imperialismo de que nosotros somos un polo distinto. Nosotros no somos el polo de influencia tuyo. Nosotros somos un cuerpo social, económico, histórico, cultural distinto, y nosotros nos vamos a desarrollar bajo nuestros propios parámetros. Y eso es lo que ha hecho la alianza. A la alianza estar en contacto con los pueblos, allí es como el ancla, ¿no? Pues si el buque no tiene ancla y decide hacer una parada, pues se lo llevan las olas, choca contra la roca y se destruye, que es lo que le ha pasado a nuestros procesos de integración, que no han tenido. Pero si el ancla está bien arraigada en el poder de los pueblos en el territorio, bueno, es muy claro cuál es el sentido de la unión. Y el ALBA ha estado allí presente en los momentos más duros, como tú lo decías, bloqueos, sanciones contra un país, contra el otro. Las consecuencias de haber sancionado a Venezuela y haber neutralizado Petrocaribe para los países del Caribe y de Centroamérica son incuantificables, pero ahí se ha mantenido el ALBA digna y en este momento, de relanzamiento de todas sus iniciativas. Precisamente, hay una agenda para 2030. ¿Cuál es el objetivo de esa agenda? Ahí nos planteamos unos horizontes. ¿Cómo debería ser el ALBA? ¿Cuál debería ser la situación del ALBA en el 2030 en materia económica y comercial? Economías complementadas. Pues nuestro comercio, cuando el ALBA TCP, Tratado de Comercio de los Pueblos, implica que son acuerdos comerciales no asimétricos, como lo son los tratados de libre comercio, donde una economía más grande se come una más pequeña, sino de economías complementadas, donde tú respetas los nichos productivos de cada país y vas más bien potenciándolos para que lo que no se produce en Bolivia, pero producimos en Venezuela, nos intercambiamos. Lo que no se produce en el Caribe, que lo importan todos los Estados Unidos para su industria turística, etcétera, podemos nosotros suplirlo, lo suplimos. Pero si podemos desarrollar la agricultura o una fábrica de manufactura para algo de hostelería en el Caribe, es mucho mejor. Se trata de la producción y la complementación conjunta. Tiene un horizonte político, una voz mucho más unida, mucho más clara, que vayamos a los foros internacionales con una sola voz común, que podamos desarrollar redes parlamentarias, redes de gobiernos locales, redes de partidos políticos de la alianza, que vaya incluso más allá de los 10 países. Los propios movimientos sociales pueden impulsar mucho esta dinámica política, un horizonte social, nuestras misiones, nuestros programas, nuestros médicos, nuestras cirugías para el pueblo, nuestra educación, nuestra alfabetización, todo eso debe salir con mucha fuerza, y para el 2030 deberíamos haber cubierto siempre ciertos criterios en este sentido. Un horizonte cultural, hay una diversidad hermosa en nuestra América y en el ALBA también. Pronto habrá, por ejemplo, un festival de tambores que nos unen a todos, en el Caribe, en América del Sur, en toda nuestra América. África va a estar invitada también porque es una realidad el tambor, pero más allá de lo cultural es el pensamiento, es la identidad con nuestros pueblos, con nuestro territorio y la comunicación. Hoy en día
el desafío de cómo comunicar a pesar de los medios de comunicación, que es una contradicción en sí mismo, a pesar de las redes sociales, que en vez de unirnos en redes nos van aislando como individuos, nos van además contaminando con falsas informaciones y matrices. Bueno, es un gran reto que los pueblos debemos asumir. Incluso la inteligencia artificial está en la Agenda 2030 del ALBA TCP, porque de eso puede depender el futuro de la humanidad si no la regulamos, si no le ponemos algunos parámetros de acción. Para esta nueva etapa, el presidente Nicolás Maduro propuso la creación de una universidad, la Universidad del ALBA, una universidad regional. ¿Cuál es el estatus de ese proyecto? Estamos en fase de diseño y planificación. Hay muchas potencialidades ya y capacidades instaladas. Universidades, sistemas de educación universitaria fuertes en algunos de nuestros países. El cubano es extraordinario, bueno, el venezolano es fuerte, el boliviano. En el Caribe, fíjate, hay muchos caribeños que al final tienen que irse a los Estados Unidos a estudiar, o al Reino Unido, o simplemente no pueden estudiar porque no hay un desarrollo universitario fuerte en el Caribe. Bueno, esta universidad de la Alianza Bolivariana debe ser para quienes más la necesitan, ¿no? Bajo el principio de a cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus capacidades. Y bueno, si nosotros logramos que los estudiantes caribeños estudien medicina y se queden en sus países, estudien carreras de ingeniería y se queden en sus países para desarrollarlo, bueno, eso sería, hay algunos de los países del Caribe que tienen más población fuera que en el propio estado. Y eso hay que revertirlo, porque de lo que se trata aquí es de un desarrollo compartido en nuestra América Latina y caribeña. Ahora, el ALBA también se plantea crear una agencia de cooperación para atraer recursos de otras fuentes u otros organismos internacionales. Sí, fíjate, por ejemplo, China ha puesto a disposición de los países de la CELAC, y más cuando son proyectos que se presentan por varios países de América Latina y el Caribe, recursos. Los BRICS tienen un banco. Y bueno, ya hay, hasta de las Naciones Unidas hay países como Turquía, que tienen agencia de cooperación fuerte, Rusia, hasta Serbia. En estos días conversábamos con ellos y están dispuestos a ayudar. Bueno, es como captar recursos, pero es una cooperación, que esa agencia de cooperación va a desarrollar programas sociales o programas de desarrollo de los países como ellos los diseñan y planifiquen, los países. No como quiera, como ocurre a veces en Naciones Unidas, que te dan una cooperación, pero es según lo que el donante, que suele ser un país europeo o un país del norte, disponga. No, no, aquí hay unos planes, hay que construir un hospital, ¿es necesario el hospital? Sí, bueno, aquí hay unos recursos para construir el hospital. ¿Cómo se va a construir? Eso lo dice el gobierno de Antigua y Barbuda, eso lo dice el gobierno de Santa Lucía, no lo dice ni siquiera Venezuela, ni siquiera un país del ALBA y mucho menos quien esté. Entonces, creo que hay que buscar un proceso, una interacción virtuosa con los países que estén dispuestos a cooperar, a dar recursos, a desarrollar proyectos, de manera que respetando las soberanías de los países del ALBA podamos recibir esa cooperación. El ALBA también se plantea el reimpulso de Petrocaribe. ¿Por qué? ¿Cuál es la función o qué función tendría Petrocaribe dentro del ALBA? Fíjate, Petrocaribe en su momento fue la herramienta de cooperación y desarrollo más importante del mundo. Cuando uno ve cómo se reconstruyó Haití, que no es ni ha sido un país ALBA, era invitado especial hasta que los acontecimientos impidieron que lo siguiera haciendo. El Caribe, los estados insulares del Caribe, de no haber sido por Petrocaribe en los años 2008-2009, probablemente hubiese habido una crisis humanitaria y una gran ola migratoria aún superior de la que han sufrido. Y gracias a Petrocaribe pudieron ellos desarrollar sus planes sociales, aportar a sus sistemas de salud, sus sistemas de educación, sus sistemas de infraestructura, recuperarse después de los huracanes. Petrocaribe es una herramienta fabulosa que le da energía a los pueblos, pero al mismo tiempo bajo unos parámetros que les permiten invertir lo que no están pagando de contado, porque hay parte de la factura que no se paga de contado, sino que se genera un financiamiento. En este momento hay que reactivarlo y no puede ser bajo el esquema anterior, por las graves consecuencias que las sanciones ocasionaron en la industria petrolera venezolana. Pero siempre hay una fórmula en que ellos puedan lograr disponer de ese combustible de una manera mucho más flexible, puedan invertir ahí. Petrocaribe tiene empresas de
almacenamiento y distribución de combustible en Antigua y Barbuda, en varios países del que llegamos a tener, hasta en Jamaica, una refinería que era de Venezuela, era de Petrocaribe, pero Jamaica se la robó, por cierto, ¿no? Con este tema del desconocimiento de los gobiernos, etc. En República Dominicana, porque Petrocaribe iba más allá de los países ALBA, Petrocaribe eran 20 países casi. Entonces, recuperar Petrocaribe es fundamental para potenciar el derecho de esos pueblos, primero a la energía y luego a su desarrollo social. También se está trabajando un mapa de complementación económica y se está haciendo con la ayuda del CELA. Cuéntenos acerca de eso y además, ¿por qué razón hacer un mapa con esas características? Fíjate, cuando hablamos de las economías en el ALBA deben complementarse, como te decía, no competir entre ellas, ni siquiera hablamos de una unión aduanera, no hace falta, porque si nosotros tenemos claro cuál es la producción de un país, cuáles son las necesidades del otro y cómo nos complementamos, ahí tenemos la fórmula virtuosa. Y el CELA tiene una metodología muy rigurosa para hacerte una fotografía actualizada de las economías y las potencialidades productivas y comerciales de los países. Y con esa fotografía, con ese análisis, que es a partir de, yo estuve viendo la metodología de elementos econométricos, de mucha información, muchos datos, nos va a permitir saber cuál es la producción de un rubro en Bolivia, textil, y cuál es la necesidad de uniformes escolares en San Vicente y las Granadinas. Entonces, es posible machar, como dicen, ¿no? Contactar esa necesidad con esa demanda, sí es posible, un tema de voluntad. Entonces creo que el CELA nos puede dar las herramientas para que nuestros ministros y ministras de finanzas, de economía, de comercio, lleguen a firmar un gran tratado de comercio de los pueblos entre los 10 países del ALBA y más allá. Usted ya lo señalaba, pero en la agenda ALBA se trata con urgencia la necesidad de revisar el Sucre. Sí. Explíquenos un poco qué es el Sucre, qué ha sido el Sucre, ese proyecto y además por qué la urgencia. Fíjate que el comandante Chávez le propuso a la América Latina una moneda común, un banco común, el Banco del Sur. Le propuso Petrosur. Bien, no se logró en el resto de nuestra América, pero se logró en los países ALBA. Por eso tenemos Petrocaribe en el ALBA, por eso tenemos el Banco del ALBA, por eso tenemos el Sucre. Aquí ha estado bajo custodia, la idea de nuestros líderes fundadores ha estado bajo la custodia del ALBA, pero está allí para toda América. El Sucre fue una moneda de compensación entre nuestros países que fue muy útil. Incluso digamos, los empresarios y la economía que más la utilizó fue el Ecuador cuando era parte del ALBA TCP. Hoy en día, una compensación utilizando el dólar sería absurda, porque con el dólar nos han sancionado y nos tratan de dominar. Por eso debemos apelar a repensar el Sucre a la luz de las tecnologías de monedas digitales, de criptomonedas, de blockchain, etcétera. Cómo generar una herramienta que además, aparte de potenciar el comercio, la producción y la vida de la gente, nos permita burlar las sanciones criminales que están imponiendo los Estados Unidos, la Unión Europea en nuestros países. Yo creo que ya el trabajo se está avanzando, hay un equipo de expertos aquí, el Banco Central nos está prestando apoyo y pronto podremos presentar desde la Secretaría de la Alianza al resto de los países una propuesta para trabajarla con ellos e ir haciendo que renazca a la luz de los nuevos tiempos del Sucre. Los presidentes fundadores del ALBA, Fidel y Chávez, entendieron que estos temas son centrales y son muy importantes, políticos y económicos, pero dijeron que tiene que estar lo cultural, tiene que haber ese proceso de acercamiento de los pueblos. Sobre eso, ¿cuál es el elemento central del ALBA? Si no hay una unión cultural, no habría una unión firme, sería como un castillo de naipes, ¿no? Tenemos países diversos, los 4 países latinos, que son Cuba, Nicaragua, Venezuela y Latina, nos entendemos, el mismo idioma, tenemos poblaciones indígenas, se profesa, quienes son creyentes, la religión cristiana es mayoritaria, nos es más sencillo. Pero luego tenemos el Caribe, hay quien opina, incluso líderes importantes, que Latinoamérica y el Caribe
o nuestra América Latina y Caribeña no es una unidad, que eso es falso, que el Caribe es una cosa y nuestra América es otra. No, nosotros partimos de la certeza de que somos un solo cuerpo social y geográfico, y que solo buscando cuáles son nuestras afinidades. Por ejemplo, el tambor. Yo no sé si tú lo sabes, Abraham, pero en el Caribe hubo países donde el colonialismo británico prohibió los tambores, porque esas poblaciones le rememoraban a su madre África, y era muy peligroso porque entonces había personas en situación de esclavitud que iban a querer ser libres como lo fueron sus antepasados. Por eso surgió el steel band en muchos de esos países, pero aún en esos países se conservó un tipo de tambor. Tú encuentras en una comunidad al norte de Grenada, que es uno de los miembros del ALBA, un tambor no similar, idéntico al que usan en una de las poblaciones del estado Miranda aquí. Estamos unidos por muchos factores. Los indígenas garífuna eran originarios de San Vicente y las Granadinas. Cuando el colonialismo los empezó a exterminar, tomaron unas embarcaciones y se fueron a Nicaragua y se fueron a Honduras. Y hoy en día los garífunas están en Honduras y en Nicaragua, pero vienen de San Vicente y las Granadinas. Nosotros tenemos elementos que nos unifican, y además, como tenemos una identidad política e ideológica, queremos gobiernos que hagan felices a la gente, queremos que no haya explotación de los seres humanos por los seres humanos, creemos que es posible controlar a las grandes fuerzas económicas con gobierno, con entendimiento, con diálogo. Entonces, es allí un territorio muy fértil para que la unión cultural florezca y tengamos sentido de pertenencia con nuestra América. Uno, cuando una élite, con cualquiera de nuestros países, incluso los nuestros, personas de la élite, su sentido de pertenencia es con Washington, es con Miami, es con Madrid, no es con Caracas, Maracay, La Habana, Georgetown, no. Entonces nosotros tenemos que generar ese sentido de pertenencia, que no es solo del ALBA, insisto, es de toda nuestra América. Características que fortalecen esta Agenda 2030. Jorge Arreaza, muchísimas gracias por su tiempo. Hermano. Gracias a Jorge Arreaza por esta entrevista. A ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en este programa de entrevistas de Alma Plus. Hasta la próxima.